viendo UACJ TV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ TV presenta. Hola, buenas tardes. Estamos con ustedes en Border TV, en una mesa que tiene que ver con la migración, en concreto Cruzando el Bordo, narrando la realidad, donde vamos a reflexionar sobre migración y medios de comunicación. Conmigo tengo una serie de expertos que nos van a ayudar a interpretar un poquito mejor este tema que es tan importante para nosotros en la frontera, ¿sí? En concreto nos encontramos con la maestra Inés Barrios, ¿sí? La licenciada Erika Martínez, si no me equivoco, ¿no? Perdón. Y en este caso también Mauricio Hernández, que es licenciado también en periodismo, ambos Premio Nacional de Periodismo en su momento. Entonces, bueno, pues les invito a que sigan con nosotros. Empezamos, si les parece, me presento yo brevemente. Soy el doctor Santiago Gallur, soy investigador aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues profesor investigador en la licenciatura en periodismo. Y bueno, como ven por el acento, pues soy migrante, ¿sí? Entonces, si les parece, vamos a empezar con este concepto. ¿Qué sería un migrante para usted, Inés? Bueno, desde la demografía, el migrante tiene que ver con la persona que se desplaza a través del tiempo, una persona que cambia de residencia, su residencia habitual, por un tiempo determinado, esa persona es un migrante. Ok, muy bien. ¿Y para ustedes habría alguna diferencia o algún matiz en este concepto que dan los medios de comunicación? Porque son ambos, aparte destacan por la labor periodística y seguramente han vivido en la frontera algún tipo de dinámica particular sobre este concepto. Bueno, la especialista ya lo dijo, pero ahorita me llamaba la atención. Hace unos días hicimos yo trabajo para la agencia de noticias France Press, hicimos un proyecto que se llamó 24 horas cubriendo la migración en México, y compañeros en 5 ciudades del país cubrimos durante 24 horas la migración. Ajá. Y una de las dinámicas era preguntarle a los migrantes qué significa para ti ser migrante, y nos llamaba mucho la atención que lo de ellos, nosotros esperábamos que nos dijeran, no sé, sueños, esperanzas, pero no, ellos decían dolor, tristeza, dejar a tu familia, ser rechazado, conceptos ir a un lugar donde no te quieren. O sea, ellos a lo mejor era porque te traen como que ese sentimiento, pero ellos lo relacionaban mucho con el ser rechazado, con ir a un lugar donde no te quieren. Entonces es como bien impactante que para ellos signifique esto. Claro, cuando es algo que, bueno, desde la academia lo definen de una forma un poquito más aséptica, ¿no? ¿Y para usted qué sería ese concepto desde el punto de vista de los medios? Para mí, desde el punto de vista de los medios de comunicación, el ser migrante es, muchas veces es la persona que está victimizada por los gobiernos, aprovechada por los medios de comunicación en muchas de las ocasiones para conseguir un fin comercial. Sobre todo esa situación ocurre muchas veces en los medios de comunicación latinos en los Estados Unidos. El cómo aprovechan los medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión y de radio de Estados Unidos se aprovechan del fenómeno migratorio para sacar para conseguir sus fines comerciales. Es para mí ser un migrante. Paradójicamente, desde también el punto de vista de la academia, en concreto de la historia, el ser humano nace de la migración. Entonces, estamos enfrentándonos cada 2 por 3 a esta dinámica de, por una parte, una imagen negativa y por otra parte, una imagen real, que es nosotros nacemos gracias a las migraciones. ¿Qué opinas respecto a esta frase? Ahorita que mencionaban la parte negativa desde los medios de comunicación, yo les mencionaba, bueno, el migrante es esta persona que se desplaza a través del tiempo. Pero viendo estos matices, bueno, a grandes rasgos eso es un migrante, pero hay diferentes tipos de migrante, que son los motivos que los hacen migrar. Uno, particularmente en México, cuando uno habla de migración, automáticamente en nuestro imaginario aludimos a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no?
Pero en esta coyuntura internacional y que estamos viendo, los factores que están motivando a la migración son diferentes y los migrantes son diferentes. No es lo mismo un refugiado que un asilado político, que un migrante económico. Los motivos que los hacen migrar son totalmente diferentes. Entonces es muy importante recalcar esa parte, porque la parte negativa, por ejemplo, es un migrante que se ve forzado a migrar, estos que están experimentando el dolor, pero ¿qué pasa con los migrantes que tienen la oportunidad de construir su proyecto migratorio y que son migrantes que tienen la oportunidad de decidir si migro o no migro, o cuál va a ser mi costo-beneficio de migrar? Cuando una persona dice, si no migro, voy a morir, ¿no?, por la condición en su lugar de origen. También la otra cuestión a través del espacio tiene que ver con la migración interna y la migración internacional. A pesar de que son personas que se desplazan, no es lo mismo una persona que se desplace dentro de su mismo país que una persona que tenga que cruzar un límite político-administrativo, que también tiene otras implicaciones totalmente diferentes. Paradójicamente, los medios, como señalaba también la maestra, se presenta al migrante como un problema, ¿sí? Y ese problema nosotros somos responsables de la imagen que estamos dando, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, Erika, al respecto de esta concepción del migrante como problema? Tanto si hablamos de la frontera sur de México como de la frontera sur de Estados Unidos, siempre está esa imagen alrededor, ¿no? De van a venir migrantes, van a provocar un problema en el país, ya sea para nosotros, ya sea para los vecinos. Pues yo creo que es como, bueno, tampoco se puede generalizar en los medios. Depende del trabajo del periodista o depende del medio. Por ejemplo, mi trabajo se ha enfocado en la cobertura de historias de migrantes, entonces el migrante es el que cuenta su propia historia. Quizás sí hay diferentes tipos de migración. Lamentablemente algunos son un poco más invisibilizados porque el que llega con, no sé, con la idea de llega a la ciudad para abrir una empresa o eso, no es difícil detectarlo, incluso no quieren dar entrevistas por miedo o no sé, y entonces los que son más fáciles de detectar, de platicar, de narrar las historias, son aquellos migrantes que se acercan, por ejemplo, a una casa del migrante y son quienes están buscando asilo político o quienes no, pero quienes vienen huyendo de la violencia o de la pobreza, ya sea de ciudades como Guatemala, El Salvador o incluso el mismo México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y vienen mamás con niños y vienen hombres llorando porque dejaron a sus hijos. Entonces son esas historias de vida que a lo mejor la idea no es que la ciudadanía diga, ay, ya vienen, sino también que sea un poco más empática y que incluso, por ejemplo, a veces las notas son con el objetivo de que lleven donaciones a la casa del migrante. Exactamente, pues si les parece vamos a hacer un breve receso y volvemos con la opinión de Mauricio, si les parece. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. ¿Quieres conocer una osa polar, una tortuga marina y un auténtico huevo de dinosaurio? La Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a que realices un recorrido entre las especies que habitan nuestro maravilloso planeta. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayor información al 688-1886, extensión 1586. Unidad de Exhibición Biológica de la UACJ. Buenas tardes de nuevo, estamos con ustedes en Borde RTV, sí, y seguimos con la mesa Cruzando el Bordo, narrando la realidad. Estamos previamente con la futura maestra Erika, sí, que nos estaba comentando la cuestión de la problemática o la distinta concepción que hay sobre el migrante en los medios de comunicación. A veces percibimos únicamente una idea, cuando en realidad es mucho más complejo
esa problemática, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos hacia nosotros, hacia la frontera, para usted, Mauricio, ¿cómo ve este presunto rechazo, si es real o no, por parte de los medios estadounidenses que a veces difunden que los migrantes, bueno, pues son un problema, ¿no? O por lo menos en esta época Trump que se está viviendo recientemente. ¿Cómo lo ve usted? Si se dan cuenta, en los medios de comunicación norteamericanos 100%, la nota del migrante pasa hasta cuarto término. Para ellos no es tan importante el problema, para ellos sus prioridades son otras. Pero para el mercado latino sí lo es. ¿Por qué? Porque ellos dependen del latino residente que le va a comprar un automóvil, que va a ir a la tienda de autoservicio, y ellos tienen que combatir ese mercado, ¿no? A lo que yo me refería es la doble moral que se ha manejado por parte de los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eso de victimizarlos, pero también discriminarlos, es como una navaja de doble filo que ellos utilizan mucho en ese sentido, ¿no? Yo te puedo hablar en el tema de los medios de comunicación aquí local, que no ha sido tan importante, o no le hemos dado la importancia que se debe al tema migratorio, porque la vemos con tanta cotidianidad que ya se nos hace pues muy tranquilo, ¿no? Muy o sea, aquí los medios de comunicación en la frontera, su tema es la inseguridad, lo político. Yo he estado en salas de redacción por más de 25 años y créeme que el tema migratorio nunca fue fundamental. Era fundamental cuando la empresa te lo pedía, ¿no? La empresa a nivel nacional te lo pedía, pero aquí a nivel local no es tan importante, pero debe de serlo. Y como dice la maestra, se focaliza mucho cuando se disparan las migraciones masivas. Cuando llegaron aquí los cubanos, ahí sí fue nota. Entonces dependemos un poco de una circunstancia exactamente, son, ¿no?, ¿no? circunstanciales. La información siempre es circunstancial. Y en ese sentido, pues la migración no ha sido un tema tan relevante para los medios de comunicación locales, y sí ha sido importante en términos comerciales para las cadenas nacionales en Estados Unidos. Se dan estereotipos o características concretas, entonces me gustaría con ustedes intentar analizarlo. Por una parte tenemos la academia. ¿Qué nos dice sobre las características del migrante? Porque veíamos que hay distintos tipos de migrantes, entonces por lo tanto las características tienen que ser distintas. ¿Cuáles serían? Sí, las características de los migrantes son muy distintas. Por ejemplo, hace unas 2 semanas estamos en un foro de consulta sobre migración. Y un candidato a diputado federal dice, es que los migrantes son los más pobres de los pobres, pero y son las personas que emigran del campo. Entonces yo me quedaba, bueno, es que es el estereotipo que se ha manejado del migrante mexicano de los años 40. Cuando uno analiza la migración actual, las personas que emigran son de zonas urbanas. Y no son los pobres de los pobres, porque para migrar, por ejemplo, ahorita con las políticas migratorias o la militarización que se ha dado principalmente en la frontera, ha desencadenado una industria de la migración que ha elevado los precios para cruzar. Por ejemplo, ahora, para cruzar a Estados Unidos de manera irregular o de manera indocumentada, el costo mínimo es de $5,000. Entonces, no creo que un pobre de los pobres vaya a tener $5,000 para migrar de manera irregular. Pero también no solamente tiene que ver con los migrantes o con los emigrantes, en este caso nosotros lo vemos de los mexicanos que se van, sino también el estereotipo y sobre todo la estigmatización que se le está dando a las personas repatriadas, ¿no? Mexicanos que están siendo deportados, viéndolo desde Estados Unidos, viéndolo desde México, que son personas repatriadas, decir, bueno, es que si eres deportado es sinónimo de criminal. Algo ¿no? hiciste, ¿no? Pero ¿qué hiciste para que te deportaran? Exactamente. Entonces ya hay una estigmatización contra esa población que de cierta manera es una barrera para que vuelvan a integrarse o reintegrarse a la sociedad mexicana, ¿no? Pero esta estigmatización y estereotipos que se dan, por ejemplo, de los repatriados, tiene que ver mucho con el discurso político, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con Donald Trump desde su campaña política.
los mexicanos son unos violadores, son unos ladrones, son los bad hombres, ¿no? Y que en muchos medios, los bad hombres son los mexicanos, ¿no? Entonces es un discurso que se va reproduciendo y eso va estigmatizando a la población, en este caso la población repatriada, ¿no? Entonces, para usted, por ejemplo, ¿sería el medio responsable de esa difusión de los estereotipos o somos unas víctimas más? Porque a veces tampoco tenemos mucha opción, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Reproducimos o luchamos contra ese estereotipo? ¿Como medios? Como medios de comunicación. Como dice el compañero, a veces son tantas las problemáticas que hay en la ciudad que de pronto los medios o tienen mucho que abarcar o se enfrascan en un tema que en este caso es la violencia. En Juárez no hay un solo periodista especialista en migración, siendo una ciudad natamente migrante. Entonces, desde ahí vemos, yo trabajé más de 10 años en un periódico local, no tenía una fuente de migración este medio. Creo que ningún medio en la ciudad tiene una fuente de migración, por eso no hay periodistas que se hayan especializado en eso. El tiempo que he trabajado para una agencia internacional veo que tienen más interés, obviamente porque pues a los medios internacionales lo que les interesa de la ciudad son aspectos como la migración, pero veo que hay más interés por parte de medios de fuera, de las historias, de la imagen, de las fotografías, de qué está pasando, de cómo va la economía en relación a la migración, la seguridad, todos estos aspectos que por medios locales, y eso sí es como bien delicado, porque principalmente, bueno, nosotros somos los que podemos palpar mejor todas estas historias y no lo estamos haciendo. Claro, no se está haciendo. En el caso de la agencia para la que trabaja en Francia, obviamente la migración tiene un aspecto fundamental. Uno de los presidentes recientes de Francia es hijo de migrantes argelinos. Entonces, bueno, pues no podemos olvidar esas dinámicas, por eso hay tanto interés a veces de Europa. Pero en el caso, por ejemplo, local, ¿cuáles serían los principales estereotipos desde su punto de vista que se manejan en los medios de comunicación? Comentaba la maestra ciertos aspectos que se manejan en Estados Unidos, pero desde el punto de vista local, ¿sí hay estereotipos o hay a veces el intento de luchar contra ellos? Sobre todo para las personas que vienen de Centroamérica, el concepto que se tiene de ellas es de personas que vienen a vandalizar, a sumarse a los grupos delincuenciales, que no vienen a aportar absolutamente nada a la ciudad, y en ese sentido pues no hay mucho que hacer porque es una opinión generalizada. O sea, uno puede tratar de convencer a la población, pero ahí entra otro tema, la llamada censura corporativa. Es el medio de comunicación cuando entra. Exactamente, o sea, uno puede tener muy buenas ideas como periodista y querer abrir el espacio para que los migrantes y cambiar ese concepto, pero a lo mejor a la empresa no le interesa tanto ese tema, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que si las vemos desde el punto de vista periodístico, muchas veces uno como periodista está muy limitado en ese sentido, ¿no? O sea, tiene que ser como la compañera corresponsal. Yo soy corresponsal de una cadena de televisión de Los Ángeles. Ajá. Y las historias que me piden ellos son muy específicas y el léxico y la terminología para la redacción son muy específicas. Por el público al que se dirige, claro, ¿no? Para el mercado al que va dirigido, ¿no? Entonces, el mercado que va dirigido es en el área de Los Ángeles, es para población netamente mexicana, indocumentados, y en esos términos yo tengo que trabajar, ¿no? Yo tengo que trabajar en el término de rayando casi en la degradación, porque es el mercado que vende. Lo cual es terrible también. Lo cual es terrible, exactamente, sí. Entonces uno tiene que poner en la balanza la objetividad y las necesidades que tiene la empresa para difundir esa información para sus intereses. Volvemos a lo mismo. Todo cae, como que todo cae en eso, ¿no? A los intereses. Yo estoy hablando como un trabajador de los medios de comunicación y que ha estado en ese tipo de situaciones, ¿no? Que las salas de redacción de ya de Estados Unidos son muy diferentes a las de México. Te dicen, ¿sabes qué? Vas a decir esto y esto. Y tú le vas a forzar al entrevistado, al migrante, a que llore, por ejemplo, a victimizarlo. Que si trae guaraches, vete sobre los guaraches. Si trae los zapatos desgarrados o los pantalones descosidos, vete sobre eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí como corporativo me interesa.
¿Y dónde puede entrar, por ejemplo, los códigos deontológicos aquí? Porque vemos que estamos atados de pies y manos nosotros también, los periodistas. ¿Cómo podemos hacer para luchar contra esos estereotipos? Porque si no vendemos, si no hacemos esa noticia como se quiere, a la vez no la vendemos, no hay trabajo, nos quedamos nosotros casi siendo, perdón por el juego, ¿no? Pero casi siendo migrantes que nos tenemos que ir al final, ¿no? Yo creo que depende de cada quien, pero para mí primero está mi ética como periodística que la línea editorial de cualquier empresa, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha tocado que me pidan como que haz esto o si yo siento en algún momento que tengo que hacer una nota para denigrar a alguien, simplemente no lo hago. O sea, se corre el riesgo de que te digan, pero ¿qué caso tiene que trabaje en una empresa donde no la ideología de la empresa no va a ir con la mía? Entonces, depende del caso de cada quien, pero personalmente yo creo que vale más mi ética que cualquier línea de cualquier empresa. Tenemos además la cláusula de conciencia, aunque no se respeta, pero la tenemos como elemento, ¿no? Que supuestamente nos protege a los periodistas. Sí, es la que nos da el fiel de la balanza, ¿no? A todos como periodistas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tomé la decisión de separarme de la compañía para la cual yo estaba trabajando, por lo mismo, ¿no? Porque tiene que uno poner en la balanza, bueno, tiene que ser objetivo. Para empezar, la prioridad del periodismo para mí es la objetividad, ¿no? O sea, y hacer lo que uno por conciencia cree que es lo justo. Claro, el problema es entre lo justo y lo que uno tiene que hacer. La imagen que se va propagando al final de los migrantes viene siendo la misma que comentábamos antes con la maestra. Y lo paradójico también, algo muy curioso, y en breve vamos a hacer un pequeño receso, si les parece tratamos este tema antes justo, que es que México es uno de los países donde más estrictas son las leyes migratorias. En Estados Unidos no son tan estrictas. En México, por ejemplo, hay ciertas limitantes para obtener la nacionalidad por matrimonio, en Estados Unidos no, y en otros países. Entonces nos encontramos en un país que tiene unas normas muy estrictas para los migrantes y sin embargo es un país que, vamos a decir así, se vende al mundo como un país cuna de migrantes, ¿no? ¿Qué opinamos por aquí? ¿Qué opinan de esto? Bueno, voy a retomar 2 puntos. Uno, anteriormente, bien hablaban ustedes desde los medios de comunicación, los estereotipos que se han formado de migrantes desde lo local, ¿no? Pero también socialmente a lo mejor no se visibiliza tanto en los medios de comunicación, pero creo que Ciudad Juárez es una de las ciudades donde más estereotipos y estigmatización se ha dado a los migrantes, no solo a los migrantes internacionales, sino incluso a los migrantes internos. Por ejemplo, tenemos los torreoneros, los juarochos, donde hay una estigmatización muy fuerte, no solamente desde los nativos, se podría decir, o los que somos de Ciudad Juárez hacia los migrantes, sino entre los mismos migrantes, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente hacia Ciudad Juárez han migrado personas de principalmente Zacatecas, Durango, Coahuila, ¿no? Y de repente llegan en gran cantidad y de manera muy visible las personas de Veracruz. Entonces, las cuales son estigmatizadas no por los juarenses, son estigmatizadas por los de Durango, por los de Torreón, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Y la otra, si eso bien se da socialmente, creo que desde la cuestión gubernamental también, si bien no ha sido una prioridad de los migrantes, también se ha hecho una estigmatización, ¿no? Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué Ciudad Juárez no es uno de los puntos tan importantes de repatriación como lo es en Tamaulipas o en Baja California, ¿no? Bueno, porque en 2009, cuando estábamos en el contexto de violencia, nuestro presidente municipal pidió al embajador de Estados Unidos que dejaran de deportar por Ciudad Juárez por una estigmatización, de decir, es que si tú estás deportando por Ciudad Juárez son personas que se van a unir al crimen organizado, o sea, estigmatizando automáticamente que los deportados se iban a unir al crimen organizado. Lo cual es terrible, al final, claro. No es la imagen que se da. Exactamente. Si les parece, hacemos un breve receso y regresamos enseguida para retomar esta conversación. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios.
conocer una osa polar, una tortuga marina y un auténtico huevo de dinosaurio? La Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a que realices un recorrido entre las especies que habitan nuestro maravilloso planeta. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayor información al 688-1886, extensión 1586. Unidad de Exhibición Biológica de la UACJ. Buenas tardes de nuevo, seguimos aquí en Border TV y estamos tratando el tema de la migración, en concreto en la mesa Cruzando el Bordo, narrando la realidad, es decir, migración en medios de comunicación. Previamente estábamos hablando con la maestra de todo ese tipo de circunstancias que se dan con respecto a los estereotipos, de la cuestión de cómo el migrante se vende por parte de los medios, cómo tenemos una serie de limitantes que al final nos condiciona, ¿no?, para poder hacer nuestro trabajo desde el punto de vista de los propios periodistas. Y comentábamos también esta cuestión de México como uno de los países más complicados para poder llevar a cabo trámites migratorios, para poder migrar a México, y Estados Unidos como uno de los países más factibles. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esa dinámica? ¿Cómo podemos introducirla en los medios? ¿Es necesario hablar de esta dinámica en los medios, explicarlo o no? Porque a veces se plantea una postura firme con respecto a Estados Unidos de la migración. Antes comentaba la maestra la cuestión de los braceros, sí, fue un efecto llamada muy fuerte durante mucho tiempo. ¿Cómo lo podemos parar hoy en día? ¿Hay que pararlo? ¿No hay que pararlo? ¿Es necesario por parte de los medios abordar el tema de forma profunda? ¿Qué opina, por ejemplo, Erika? Sí, yo creo que de pronto criticamos mucho las leyes y las acciones de Estados Unidos, pero todo lo que vive un migrante, porque en el caso de los centroamericanos, cuando cruzan México es terrible. O sea, son mujeres que son violadas, robos, asaltos por parte de las autoridades mexicanas, todo lo que tienen que sufrir para cruzar esa frontera sur, lo que pasan a través de todo el hecho de tener que treparte a un tren, corriendo riesgo tu vida, con el clima, sin tener nada, a veces sin zapatos porque les roban todo. Todos esos aspectos hay que visibilizarlos más y se hace muy poco, yo creo. Hay casas de migrante o hay organizaciones en el sur que hacen o que ayudan, pero yo creo que falta crear más conciencia de todo eso que pasan los migrantes en México. Llegar a la frontera para ellos ya es una lucha de vida, finalmente. Toda esa problemática que se invisibiliza. Y en su caso, y sobre todo, como dice la compañera, ¿no?, ya el cansancio que vienen cargando después de 2-3 meses de estar haciendo un recorrido inhumano. Yo pienso que los medios de comunicación sí podemos sacarle un poco más de provecho para sensibilizar a la población. Como dice ella también, y tiene mucha razón, andamos tan inmersos en otros problemas, partiendo desde los temas personales hasta los temas como sociedad en su conjunto, que a los migrantes no los volteamos a ver y no nos damos cuenta, como bien dice usted, maestro, que todos somos migrantes, ¿no? De alguna otra manera hemos sido migrantes. Mi familia, por ejemplo, proviene de Aguascalientes y de León, y yo le comentaba algo a la maestra que se me hace muy raro. ¿Cómo es posible que hay gente que tiene aquí 30, 40 años y usted le pregunta de dónde es? O sea, no, yo soy de Torreón. No, tú naciste en Torreón, tú ya eres de Juárez. Entonces, ese arraigo ficticio que tienen sobre su lugar de nacimiento también es un problema que yo veo aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Muy arraigado. Que aquí nadie es de Juárez. O sea, todo el mundo dice que es de todos lados, menos de Juárez. Ese problema también yo lo veo que podemos cambiarlo, como el ser como de decirle a la gente, todos somos migrantes aquí en Ciudad Juárez, vivimos en esa ciudad y hay que hacerlo todo en su conjunto para hacer una sola ciudad, una sola ciudadanía. Crear una identidad común al final. Claro, ¿no? una identidad conjunta, que es lo que nos falta mucho aquí como Juárez, ¿no? Y eso al final acaba también afectando al propio proceso migratorio. Yo antes comentaba la cuestión de las leyes. ¿Qué opina usted, maestra? Porque es paradójico, yo he vivido el proceso viniendo de fuera, y hay mucha gente que me decía, ¿y por qué no te vas a Estados Unidos? Y yo decía, es que no quiero irme a Estados Unidos. Es que te es más fácil toda la cuestión de los papeles ahí. Y yo, ¿pero para qué me quiero ir ahí si mi interés está aquí? ¿No? Entonces,
¿Cómo afecta eso al proceso migratorio y cómo puede llegar a condicionar el elegir un punto de destino u otro cuando aquí es mucho más difícil arreglar los papeles que en Estados Unidos? Y la gente de alguna manera ve a México como un lugar de pasada a veces, ¿no? Sí, es muy importante tener en cuenta y visibilizar sobre todo estos procesos. En muchos contextos se ha mencionado, por ejemplo, a México como un doble cara, ¿no? Porque desde una postura dice hay que defender los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, hay que, que se respeten los derechos humanos, hay que de cierta manera tratar de negociar, bueno, la última negociación creo que fue con Vicente Fox sobre la política migratoria, donde se dé una amnistía para los mexicanos, pero ¿qué pasa con los extranjeros en México? ¿Cómo se maneja la política mexicana? ¿Cuáles son las trabas? O más bien este proceso tan burocrático para poder ser residente en México. La otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces muchas personas dicen, bueno, es que México es un país de tránsito o un país de paso para Estados Unidos, pero ¿qué pasa en ese proceso? Ustedes mencionaban lo de los cubanos, o sea, ¿qué pasó con los cubanos que venían y de repente les cancelan la política de pies secos, mojados? Eso es tremendo. ¿No? Entonces, de ser México un lugar de paso, México se está convirtiendo en un país de destino, no solamente un país expulsor de mexicanos hacia Estados Unidos, sino un país de destino para otros migrantes. Yo les mencionaba en el caso de Tijuana, lo mismo que con los cubanos pasó con los haitianos, ¿no? Venían haitianos, y no de Haití, sino de Brasil, que venían hacia Estados Unidos porque ellos tenían un TPS, que es un permiso temporal por las condiciones climatológicas que ocurrió en su país, entonces tienen un permiso para estar en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa durante su tránsito por México? Que el presidente Obama elimina el TPS y estas personas ya no toman a México como un país de tránsito, sino como su país de destino. Lo cual supone un problema terrible, porque claro, tienen que acabar viviendo en un sitio que en principio no tenían pensado, no era la prioridad. Y también la propia ciudadanía mexicana, el hecho de verse forzada a tener que convivir, bueno, forzada entre comillas, porque casi todos los países, convivir con gente de diferentes culturas. México pues se ha caracterizado por ser un país de acogida, sí, desde siempre, y se lo puedo decir yo que soy español, y España tiene una deuda histórica importantísima con México que todavía no reconoció, que es el hecho de haber acogido a unas 2.000 familias españolas de refugiados republicanos. Si no, esas familias hubiesen sido asesinadas por el régimen franquista, y es una deuda, como digo, histórica. Entonces, fíjense lo curioso, ¿no? Es un país de acogida, de convivencia, y a la vez con todas las paradojas que se producen en el proceso de, si no puedo continuar hacia Estados Unidos, me quedo aquí, pero ¿y la sociedad? ¿Cómo me acepta? ¿Cómo me ve? Hay un tema muy interesante, yo creo, que si les apetece también podemos tratar, que es la cuestión de una gran parte de los migrantes no entran en los países por los medios que nosotros queremos a priori, sino muchas veces por aeropuertos, porque es el propio concepto del migrante. ¿Qué es un migrante? Son migrantes que tienen poder económico. Entonces esa idea en los medios de comunicación de romper los clichés, los estereotipos, la cuestión del migrante como una espalda mojada, cuando vienen decenas de migrantes a los países con visas de turista y se acaban quedando en los países. En España existe un programa que se llama Españoles por el Mundo y que trata de eso, de gente que se va a un país de turista y se acaba quedando a vivir ahí. Entonces, ¿qué responsabilidad o cómo nosotros desde los medios de comunicación podemos empezar a aclarar cuál es el concepto de migrante para dejar de estereotipar, dejar de jugar con este sentimentalismo tan fuerte, ¿no? Y con la vida de las personas? ¿Cómo podemos hacer desde los medios? ¿Cómo podríamos romper eso? ¿Qué podemos explicar? Antes nos lo comentaba un poco, ¿no? Hablando de su trabajo. Pues es que, híjole, la migración es bien compleja porque hay muchos tipos de migración. Esto de las visas de turista ha sido como un fenómeno que a lo mejor tenía mucho tiempo, pero no tiene mucho tiempo detectado. Entonces es algo que quizás se van a endurecer más las medidas para dar visas de turista porque ya detectaron esto, que se están quedando, o a lo mejor se van a endurecer al dar permisos para ir más de 20 millas de la frontera porque ya están detectando que quieren el permiso para irse a quedar allá. Son como
las estrategias o los juegos que están buscando los migrantes, y de pronto para un medio de comunicación sí es difícil. Yo creo que por eso debe de haber mucho la coordinación con los especialistas, con los investigadores, con las organizaciones civiles, con la gente que trabaja, que estudia el fenómeno, para poder estar al tanto, para poder estar detectando todas esas cosas y poderlas estar transmitiendo a la sociedad de qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo la migración. Es estar día a día en el fenómeno para poder realmente comunicar lo que está pasando. Entonces al final tenemos que seguir en contacto con las fuentes, Sí. con los investigadores, incluso hacer entrevistas, meter el tema más allá de un tema de actualidad inminente porque han fallecido X o B número de inmigrantes en la frontera, sino por el interés humano que supone esta cuestión, ¿no? Que supone la cuestión de que son al final vidas. Pero y esos espacios, sí, perdónenme, esos espacios, por ejemplo, es muy importante para dar a conocer lo que está pasando, ¿no? Porque los medios de comunicación, desgraciadamente, se rigen en torno a las audiencias, ¿no? A los niveles de audiencia. Y la penetración que pueda tener este tipo de información no es tan atractiva para una televisora o para una estación de radio, porque ellos van en función a cuánto va a vender, claro, esa información. Entonces, por eso muchas veces se victimiza y se estigmatiza al inmigrante, ¿no? No vende tanto un migrante exitoso que un migrante descalzo. quizás es una idea que tenemos, ¿no? Pero como les decía yo previamente, este programa utiliza esta otra idea, este programa en España utiliza esta otra idea, la de el migrante que triunfa. La persona que iba a pasárselo bien, normalmente obviamente va con dinero. Pero es cultural. Exactamente, es una cuestión cultural. No sé si sería posible o no introducir esta dinámica. Sí hay programas de, por ejemplo, chapanecos por el mundo, ¿sí? Donde se vende al exitoso chapaneco investigador SNI 1 que está en Islandia o en Finlandia estudiando. Entonces, lo que pasa es que esa persona no se vende como migrante, se vende como un investigador, un científico de alto nivel, ¿no? Cuando en realidad la palabra es migrante, porque nos estamos moviendo. Entonces ahí no sé cuál es su opinión sobre la obligación o el deber de los medios, porque vemos que los expertos, en este caso los periodistas, pues lo tenemos muy difícil, pero desde el punto de vista académico. Que el factor cultural tiene un peso muy relevante. Ahorita hablaba, no, es que el migrante exitoso no vende tanto como el migrante que está en un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es responsabilidad, no es responsabilidad, pero sí los medios de comunicación podrían influir en visibilizar a este tipo de migrantes. Desafortunadamente en nuestro país, cuando hablamos de migrante, viene cargado de una connotación negativa. Entonces, y incluso muchos migrantes, por ejemplo, migrantes calificados en Ciudad Juárez, hay muchos migrantes calificados, por ejemplo, la industria manufacturera, hay migrantes japoneses, chinos, alemanes, estadounidenses, pero decir, no, es que no soy migrante, yo soy trabajador calificado, ¿no? Porque quieren evadir por la cuestión o el contexto que juega la migración, particularmente, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Por los estereotipos tan por los fuertes estereotipos, que han es un grabado, estereotipo ¿no? que sí, que trae, como les decía, trae cargado de una connotación muy negativa. Entonces, no, que no digan que soy migrante, ¿no? Porque me van a victimizar, aunque no soy una víctima. O sea, estamos adquiriendo un lenguaje que a veces es incorrecto, porque nos basamos en cuestiones legales en lugar de llamar las cosas como es. Si yo Y me hasta defino cuestiones físicas. exactamente, incluso por eso yo les decía al principio, yo soy migrante. Sí, es casi salir del closet. Sí, soy migrante. ¿Por qué? Porque en realidad me he movido de un lugar a otro y estoy viviendo en otro sitio diferente a donde nací. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? La maestra mencionaba un caso muy, muy interesante que me pareció, el tema de los haitianos en Tijuana, que se les da más trabajo a los haitianos que a los centroamericanos, hasta por una cuestión de elitista, ¿no? De que el mexicano está ayudando al haitiano, pero no ayuda al centroamericano, a pesar de que son migrantes, ¿no? Con la misma condición, con la misma vulnerabilidad y con las mismas situaciones de pobreza y de inseguridad por las que vienen escapando de esos lugares de origen, ¿no? Son cuestiones que a mí me llamó mucho la atención lo que nos estaba comentando
la licenciada. Cuestiones muy interesantes que, si les parece, vamos a retomar después de este breve receso que vamos a hacer ahora. Muchas gracias. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. ¿Quieres conocer una osa polar, una tortuga marina y un auténtico huevo de dinosaurio? La Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a que realices un recorrido entre las especies que habitan nuestro maravilloso planeta. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayor información al 688-1886, extensión 1586. Unidad de Exhibición Biológica de la UACJ. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. Buenas tardes de nuevo, seguimos aquí en Bordero TV, pues hablando de migración, ¿sí? En esta mesa, cruzando el bordo, narrando la realidad. Tenemos algunas preguntas del público, entonces le pedimos por favor que las personas interesadas en compartirnos estas preguntas y charlar un poquito con nosotros, pues la hagan, y vamos a tomar esas preguntas como referencia. Hola, mi nombre es Denise Aribela Ahumada. También me puedo considerar migrante porque llegué a Ciudad Juárez a estudiar de otra localidad del estado, pero pues no soy de aquí. Entonces, viendo lo que hacen los medios y su potencial para brindar información a las comunidades, a las poblaciones en general, y cómo influyen en dar información de diferente tipo, ¿cómo podemos ver la posibilidad de... Hablan desde su trabajo que no pueden hacer que cambie el estereotipo, pero ¿qué se puede hacer en cuestiones de política pública? Forzar a la política pública desde los medios para que, por ejemplo, en México cambien las exigencias y el trato hacia los migrantes, porque desde la influencia de los medios se puede llegar a lograr hacer algo. Creo que la maestra nos puede orientar muy bien, porque su maestría, si no me equivoco, era en políticas públicas, si no me equivoco, ¿no? Población, bueno, en estudio de población, perdón. Entonces no sé si a alguno de ustedes les apetece entrar. ¿Sí? Bueno, creo que la primera parte no se podrían forzar políticas públicas como tal, pero más allá de las políticas públicas es la cuestión de que se lleven a cabo. Por ejemplo, México internacionalmente ha firmado muchísimos convenios de protección y reconocimiento de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo político, la cuestión de defender y garantizar los derechos humanos de los migrantes a nivel nacional. Incluso tenemos una ley de migración, un programa especial de migración donde hay apoyos muy particulares, pero ¿qué es lo que pasa ya en lo muy local o regional? Es si bien por parte del gobierno hay programas, políticas públicas, programas, leyes que garantizan y protegen a los derechos humanos de los migrantes y reconocen a los migrantes, creo que socialmente no se está viendo reflejado eso, ¿no? Entonces también desde la sociedad no hay una concientización sobre el migrante, sobre qué es el migrante. Solo hay esta cuestión hay estereotipos, hay estigmatización, pero no se da esta difusión de defender los derechos humanos de los migrantes o comprender el fenómeno de la migración, y que eso nos llevaría a concientizarnos y realmente de cierta forma como hacer válida y poder estos programas que se han desarrollado desde la parte del Estado, ¿no? El problema es que si nosotros implementamos esas políticas públicas o convertimos el tema de la migración en una política pública, de nuevo los periodistas vamos a estar todavía más encorsetados, ¿no? en la cuestión de la difusión de la información. No sé qué opinan. Erika.
que, bueno, para empezar, yo creo que a veces esperamos que los medios nos eduquen. Sí, esa es una de las funciones. Pero, como decía la maestra, dentro de las mismas familias, él es de Torreón, él es de Veracruz, él es, o sea, eso no tengo que esperar a que venga y me lo diga un medio, o sea, ser más empático desde la familia, los valores, el propio respeto hacia los compañeros, hacia la gente de otras partes. En los trabajos vemos de que hay el veracruzano, o sea, esos aspectos son desde uno mismo, desde el propio valor. Y como periodistas, pues seguir, o sea, así como buscamos, como el medio trata de vender una nota, nosotros también buscar vender esa historia o esas historias con nuestros jefes. A veces es simple problema de comunicación, de que no sabemos contarle o narrarle, o sea, si vas con tu editora o tu editor y le narras una buena historia, le propones un buen tema, nunca te lo van a rechazar. Entonces también, o sea, no hay estar esperando a que nos den la orden de trabajo, sino ir y buscarlas y tratar de sacar esas historias que podrían de alguna forma impactar en la sociedad. Pero ahí también tiene que ver el tema de la migración. Si, por ejemplo, un jefe de información o un jefe de edición es de otros, entra el tema de la migración perfectamente, es de otra zona del país, no se sensibiliza tanto. Por ejemplo, uno puede llegar y venderle una nota de migrantes, pero para él a lo mejor no tiene tanto impacto porque de donde él proviene, pues no tiene mayor interés ese tema, ¿no? Y si le sumas que es nuevo o que no le interesa esa información, pues ahí sí entras un conflicto de intereses medio fuerte, ¿no? Medio fuerte. Ok, creo que tenemos una pregunta más de, además, un estudiante de periodismo. Sí, Roberto. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto González. Hace unos momentos me llamaba la atención que estaban enfatizando a nivel nacional en la cuestión del trato al inmigrante. Me gustaría delimitar más en nuestra zona. Hace unos meses tuve la oportunidad yo de conocer a un salvadoreño que se dedica a la barbería, y en este caso él me expresaba que se sentía satisfecho con el trato que le ha dado a los ciudadanos. En este caso me gustaría conocer su punto de vista desde científico y al igual de los medios, de cuál es el trato que se le da al inmigrante aquí en nuestra ciudad, si hay racismo o es agradable, o les ha tocado algún tipo de testimonio en el que narren que pues fue algo bastante mortificante o se estén quejando. Si quieren podemos empezar en el entorno local por la propia situación que vivió usted, Erika, en un momento determinado. No es en Juárez, concretamente es en la frontera, pero no sé si a mí, fíjate que no me ha tocado, hace mucho que no me toca que un migrante me narre que ha sido maltratado por la ciudadanía. Yo creo que hubo un tiempo cuando cambió el gobierno de Estados Unidos que los centroamericanos se quedaron en Juárez porque estaban esperando qué va a pasar, les daba miedo, después les daba miedo que los separaran de sus hijos. Entonces hubo muchos que comenzaron a trabajar, incluso yo en el periódico donde trabajaba hicimos notas de varios casos, historias donde ellos buscaban trabajo, y sí había gente que hablaba y les ofrecía el trabajo. La Casa del Migrante tiene convenio con varios locales o varios negocios de la ciudad donde les van, los recogen, los llevan en la tarde. Sí hay apertura, sí hay sensibilidad por parte, tampoco no todo es negativo, no podemos decir, es que hoy Juárez odiamos a los migrantes. O sea, en cuanto a los migrantes, a los centroamericanos, que a veces son como los que no tienen de alguna forma como redes o llegan más mermados psicológicamente porque ya pasaron, porque están en otro país, porque no pueden regresar. A lo mejor no es de que, bueno, pues me regreso a Chiapas con mi mamá. O sea, ya no pueden porque a veces vienen huyendo de violencia. Sí ha habido, desde lo que me ha tocado, las historias que me ha tocado, sí ha habido apoyo, sí hay apertura por parte de la ciudadanía para apoyarlos y para arroparlos, desde lo que a mí me ha tocado. A mí lo que me ha tocado es que la discriminación se disfraza de broma o de un comentario que puede caer en lo gracioso, pero que no deja de ser discriminación. Me han tocado historias de centroamericanos que efectivamente, como dice la compañera, son historias de éxito, pero también me ha tocado historias de centroamericanos que se han sumado a las filas del crimen organizado, y esas son las historias con las que la gente se queda. La gente se va a quedar con lo negativo siempre, con lo positivo. Lo positivo no va a vender, como medio nunca vende. Entonces,
sí pienso yo que aquí la discriminación como ciudad, como población, como yo como juarense, hemos disfrazado de broma. El chilango, el veracruzano. Yo, si es compañero de trabajo, ahí viene el torreonero, ¿no? Entonces, pero no deja de ser discriminación. A pesar de que te lleves muy bien con él o finjas llevarte muy bien con él, lo disfrazas con ese tinte de broma, con ese tinte de humorismo, pero sí creo que nos falta más conciencia como ciudadanía, como juarenses. Primero que respetar nuestra ciudad, ¿no? Que nuestra ciudad nos viene valiendo 2 pepinos. Y partiendo de ahí, pues van a salir muchas cosas, ¿no? El respeto por la vida humana, el respeto por el prójimo, el respeto por los valores, el respeto por lo que no es tuyo, y dentro de ese camino que nos puede ir llevando, ahí está el respeto hacia el migrante, porque al fin de cuentas, como le dije desde el principio, aquí en Ciudad Juárez todos somos migrantes, todos. Y el que diga que es nativo de Ciudad Juárez, pues lo quiero conocer, ¿no? Porque no hay familia en Ciudad Juárez de más de 3 generaciones que no venga de un migrante. Yo les comento una anécdota antes de dar paso a la maestra. Una vez estaba en una tienda comprando y me preguntó el dependiente, estamos hablando, le enseñé mi identificación y me dijo que de dónde era. Yo le dije de dónde soy gallego, soy de una zona de España que se llama Galicia. Entonces me preguntó él, muy interesado, me dice, ¿y es verdad que los gallegos son tontos? Y le digo, bueno, pues tengo 2 doctorados, entonces usted decide, ¿no? Entonces, a veces esos estereotipos los arrastramos y quedan con nosotros. Y es muy difícil quitárnoslo, aun con la buena intención, ¿no? De entender de dónde viene uno y cuál es la dinámica que sufre esa persona que viene al lugar donde vive uno. ¿Qué opina usted con todo esto que estamos comentando? Porque me acuerdo en varias ocasiones hemos hablado de todas las cuestiones que ha tenido oportunidad de conocer, de los testimonios de los migrantes. Sí, yo creo que no todo puede ser blanco-negro, no decir, no discrimina la sociedad o sí discrimina. Creo que hay sector, por ejemplo, desde la sociedad civil, Erika mencionaba lo de la Casa del Migrante, ¿no? Y todo alrededor, empresas que incluso son reconocidas como socialmente responsables, el hecho de que les puedan dar empleo a migrantes. Pero mencionaba mucho esta parte de la migración internacional, pero también vemos la discriminación de los migrantes internos, también mencionaba los veracruzanos o como le decían los juarochos desde una forma despectiva o los torreoneros. Yo los últimos años he radicado en Tijuana y le mencionaba la parte de la llegada masiva de haitianos, ¿no? Y la visibilidad que se les ha dado a los haitianos. A pesar de que Tijuana también es un lugar de paso para centroamericanos porque parte de la ruta del Pacífico, ¿no? Y es un punto de entrada importante. Entonces, esta parte de la solidaridad de la ciudadanía o la aceptación, de repente decían, llegaron los haitianos entre octubre y diciembre, vamos a hacer posadas, vamos a hacer recolección de ropa para haitianos, llegaban empresas a la Casa del Migrante y a otros albergues diciendo nosotros queremos contratar haitianos porque somos una ciudad solidaria. Oye, pero ¿qué pasa con los centroamericanos donde hay una discriminación y decir, es que tú eres centroamericano y vienes de las pandillas y la mara y hay una discriminación muy fuerte, pero porque, o sea, al fin de cuentas son migrantes los dos, son migrantes internacionales y llegan, y también está esta parte que mencionabas del mexicano como decir, bueno, ¿qué tanto es solidaridad o qué tanto está aceptando? Decir, socialmente muchos piensan decir, no es lo mismo como me va a reconocer la sociedad si ayudo a un centroamericano que se ve igual que yo, que si ayudo a un haitiano, ¿no? Entonces es bien interesante esta parte de la cuestión cultural también que se juega. Si les parece... No nada más de manera de anécdota, también los juarenses sufrimos discriminación. En una ocasión fui a Cuba a un taller de periodismo y de televisión. Y cuando me toca presentarme, digo, pues soy Mauricio Hernández, vengo de Ciudad Juárez, y lo primero que me dijeron, de donde matan las mujeres. Sí. Se estigmatiza la ciudad, ¿no? Es el estigma, ¿no? Es el estigma y la discriminación. Tenía 3 palabras dirigiéndome a ellas y ya está estigmatizado. Ese tipo de cuestiones también me tocó sufrirlas y generar un cambio de opinión en la población es medio complicado en ese sentido.
Perfecto, si les parece, vamos con la última pregunta y antes de finalizar intentamos tener unas conclusiones muy breves, aunque sea de 10 segundos o 15 segundos de cada uno sobre esta mesa de debate. Muchas gracias. ¿No será que con los haitianos hay una actitud diferente porque hablan francés? Bueno, una cosa que también he notado es de que Trump ha hecho que todos nos unamos, ¿verdad? Pero en contra de él y sus políticas. Y he visto esfuerzos, por ejemplo, hace 2 semanas que usted lo comentó, que hubo un foro del Colegio de la Frontera Norte, Colegio Chihuahua, UACJ, UACH, y el asunto es cómo hacer para que no se hagan estos esfuerzos tan dispersos, o sea, para que no se dispersen estos esfuerzos, pues. ¿Cómo hacer? Como mi compañero menciona el tema de Trump, tiene que ver mucho con el manejo de imagen. Trump, su imagen es duro, directo, va al grano, y el caso, por ejemplo, del presidente que lo antecedió, Obama, ¿no? Él era muy mesurado, su imagen que vendieron fue una imagen muy mesurada, muy tranquila, de cordialidad, de amabilidad, de concordia, pero fue el presidente que más migrantes expulsó de Estados Unidos en la historia, hijo de migrantes. Entonces, ahí cómo vamos a trabajar, cómo trabajamos los medios y cómo le vendemos la idea a la gente. O sea, Trump el malo, pero que no ha tenido una sustancial incremento en el número de inmigrantes que han repatriado, o le vendemos la imagen del presidente bondadoso y casi mesiánico, que fue el mayor deportador de migrantes. Si les parece, como ya no estamos yendo ya del tiempo, vamos a intentar concluir con, a la redundancia, algunas conclusiones por parte de ustedes, aunque sean en segundos. Empezamos, si quiere, con Erika. ¿Cuál es su principal conclusión de todo esto que hemos estado hablando? Yo creo que, bueno, vuelvo a repetir, la migración es bien compleja, o sea, cada sector, cada grupo, cada etapa, o sea, es muy diferente y se tiene que estudiar y se tiene que publicar de manera diferente. Yo creo que me quedo con el compromiso que deberíamos de hacer los medios en conjunto, en el caso de Ciudad Juárez, de estar constantemente más en el tema. Yo creo que es muy importante que la ciudad esté más informada y más empática con el tema. Sí, bueno, sobre la misma línea que menciona Erika, creo que este es un espacio que nos permite dialogar e informar sobre la migración, que es un tema que no porque ahorita esté bajo el reflector por la cuestión de Donald Trump, que si las deportaciones, o sea, principalmente en Ciudad Juárez es una ciudad hecha y construida por migrantes, no solamente internos. Entonces creo que estos espacios deberían de cierta manera de contribuir a sensibilizarnos sobre la problemática y que la sociedad sea más empática con este fenómeno. Perfecto, muy bien. Mi conclusión es no poner el tema del migrante en una sola bolsa, porque son muchísimos temas, está radicado. Son muchas las circunstancias que detonan en esa palabra y sería un error como medio de comunicación ponerle en una sola bolsa el tema del migrante, porque es muy profundo. Perfecto. Pues nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles, darles muchas gracias por haber venido hoy con nosotros y habernos ayudado a entender este fenómeno. La maestra Inés, la licenciada Erika y el licenciado Mauricio, muchísimas gracias, nos despedimos de todos ustedes y pues de nuevo, muy amables por estar con nosotros.